porque entonces, ¿cómo le podemos decir al pueblo salvadoreño que estamos avalando el uso de estos recursos en abstracto? Yo creo que el pueblo salvadoreño lo entiende, pero por si hay algunos colegas que todavía no lo han entendido después de 3 años ya en el ejercicio, se está estableciendo algunos refuerzos presupuestarios a diferentes carteras de Estado. Sin embargo, no viene el detalle. Primero que nada, deberían de revisar la ley de presupuesto. La ley de presupuesto nosotros la aprobamos y está colgada, la pueden bajar y la pueden revisar. Los opositores que el aeropuerto se iba a quedar en render, que solo estaba plasmado en el plan Cuscatlán, pero que no se veía nada. Bueno, miren, cuando se puede trabajar, se pueden llevar a cabo las cosas que se proponen. Le damos la bienvenida al licenciado Marlon Omar Herrera, director general de Inversión y Crédito Público, y a la licenciada Laura Michelle Arce de Aguilar, subdirectora general del presupuesto, que han sido convocados en relaciones a las iniciativas 20-5-2024-1, 21-5-2024-1. Estimados, les dejo la mesa para que nos hagan una presentación y después queda la comisión abierta para preguntas, dudas o cuestionamientos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Traemos 2 iniciativas. Vamos a empezar. La primera es una reforma a la ley de presupuesto por la incorporación de recursos por valor de 85.249.600. Es importante mencionar que debido a toda la transformación positiva que está teniendo nuestro país en los diferentes sectores económicos y sociales, han surgido algunas necesidades urgentes y prioritarias en diversas instituciones públicas, las cuales requieren de cobertura presupuestaria para el logro de todas las metas y objetivos institucionales, las cuales totalizan un monto de 85.249.600. La distribución es de la siguiente manera: al ramo de Relaciones Exteriores, 5 millones, ramo de Justicia y Seguridad Pública, 3.750.000, al ramo de Salud, 20 millones, ramo de Obras Públicas y Transporte, 20 millones, ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 249.600, y al ramo de Turismo, 2 millones. Esto es en las instituciones del gobierno central, y luego tenemos instituciones descentralizadas: el Instituto Salvadoreño de Turismo, 3 millones, Corporación Salvadoreña de Turismo, 3 millones, y la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, 250.000. La incorporación en la ley de presupuesto vigente, específicamente en lo que corresponde a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, de recursos por un monto de hasta $19.490.891, que corresponden a recursos propios. A manera de resumen, la solicitud que se presenta es la incorporación en la ley de presupuesto de estos recursos para financiar lo que es el proyecto con código 8634 denominado Construcción y Equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, Departamento de la Unión, por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Dichos recursos, que corresponden a recursos propios, ¿verdad?, se estarán incorporando dentro de la unidad presupuestaria 07 que tiene la referida comisión y que se denomina Aeropuerto Internacional del Pacífico, con su correspondiente línea de trabajo. Como antecedente, podemos señalar que desde el año 2022 se aprobó la ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, con el objetivo de establecer un marco regulatorio especial para la planificación, la construcción, la explotación y todas las actividades inherentes al aeropuerto internacional. Participación adicional, diputada Ortiz. Muchas gracias, diputado presidente de esta comisión. Muy buenos días al pueblo salvadoreño y a los colegas diputados y diputadas. También un saludo atento a los representantes que nos visitan del Ministerio de Hacienda. Señor presidente, tengo algunas preguntas para los invitados sobre las piezas que se han presentado este día. Observo que en el proyecto de decreto se está estableciendo algunos refuerzos presupuestarios a diferentes carteras de Estado. Sin embargo, no viene el detalle de unidad presupuestaria y línea de trabajo en la cual se van a asignar estos recursos.
Por ejemplo, tenemos 20 millones de dólares que se van a asignar a salud, pero el decreto solamente dice que es para mejorar la cobertura de los servicios de salud, así en abstracto. Obviamente para eso tenemos un Ministerio de Salud, para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios públicos de salud. Sin embargo, no podemos saber específicamente en qué unidad presupuestaria va a ir. ¿Va a ir a algún hospital o hospitales nacionales? ¿Va a ir a administración? ¿Va a ir a temas de compras de bienes y servicios? ¿En qué línea y unidad presupuestaria se van a asignar cada uno de los recursos, tanto de relaciones exteriores, de justicia y seguridad, del MOP también, que son 20 millones, y habla de que es para financiar proyectos de inversión? ¿Qué proyectos de inversión son los que van a ser reforzados? ¿Son proyectos que ya existen o son nuevos proyectos que se van a incluir en el presupuesto a partir de eso? Y también como pregunta, cuando entra un exceso de recaudación, en este caso para el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es el proceso para decidir a dónde se va a asignar? Por el momento tengo esa pregunta y luego tengo otra pregunta para los representantes. Gracias. Bueno, la verdad es que los recursos que traemos en esta iniciativa, bueno, que vienen distribuidos por cada una de las instituciones, son las instituciones las que ellos hacen la distribución a través de unidad presupuestaria y línea de trabajo. Nosotros, como bien traemos acá, traemos los beneficios que cada uno puede esperar, las actividades macro que van a realizar con los recursos que asignemos, pero sí corresponde a la institución poder hacer esta distribución a nivel de unidad presupuestaria y línea de trabajo. En cuanto a los excedentes, ¿verdad? Nosotros tenemos las estimaciones que vamos realizando y conforme los ingresos se van generando, pues, y tenemos las diversas solicitudes de las instituciones conforme a las prioridades que se tienen en el plan, es que se hace esa asignación de los recursos. Gracias. Ha mencionado la representante de Hacienda que le corresponde a cada entidad, a cada ministerio, definir en qué unidad presupuestaria se van a asignar los recursos. Difiero realmente de lo que usted ha afirmado, porque al estar aquí discutiendo un proyecto de ley para reformar el presupuesto, que es una ley de la República que por Constitución nos corresponde solamente a la Asamblea Legislativa definir las leyes, y para eso estamos acá en una comisión de Hacienda, me parece que lo más adecuado y lo que la ley establece y lo que la Constitución establece es que sea acá en esta comisión donde se apruebe un dictamen que establezca esas unidades presupuestarias y esa unidad también presupuestaria. Porque entonces, ¿cómo le podemos decir al pueblo salvadoreño que estamos avalando el uso de estos recursos en abstracto, es decir, para mejorar la salud, y hay que ver al Ministerio de Salud en qué lo ocupa? Prácticamente eso es lo que se está mencionando en este momento. Me parece que de nuestra función como diputados nos corresponde a nosotros velar para que se establezca en detalle en qué línea presupuestaria, en qué unidad presupuestaria o a qué proyecto de inversión se van a asignar los recursos. Esto es útil también para poder saber luego si efectivamente ahí se han ejecutado, cuánto se ejecutó, si ese proyecto o ese rubro se utilizó de la manera más adecuada. Esto creo que tiene que someterse también a discusión en esta comisión. Y además tengo otra pregunta. Me gustaría solicitarles si nos pueden ampliar cuál es el monto total del exceso de recaudación que se tiene desde abril. Les agradecería muchísimo que nos compartan el dato exacto de estos excesos de recaudación y cómo se ha distribuido en los diferentes impuestos este exceso de recaudación. Muchísimas gracias. En relación al destino de los recursos para las instituciones, ¿verdad? Ellos serán los que pueden distribuirlos según sus prioridades. No obstante, pues nosotros
si ustedes lo requieren, podemos traer o podemos compartir esa información posteriormente. Bueno, nosotros por el momento todavía estamos, en este momento lo que traemos son los 85 millones, ¿verdad? No tengo en este momento un dato actualizado, o si lo hubiese, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos el decreto es el monto que teníamos, y conforme a eso y a las demandas que teníamos de las instituciones fue que se asignaron los recursos. Sin embargo, perdón, pido la palabra. Perdón, licenciado. No, perdón, sí, solamente para complementar, tal vez cuando la licenciada Arce mencionaba al inicio sobre el destino de los recursos, no es que quede a discreción de la institución la asignación. Ya preliminarmente hay una solicitud de todas las necesidades que cada una de las entidades enfrentan durante la ejecución del presupuesto, durante el ejercicio fiscal, y por ejemplo, se mencionó el tema de relaciones exteriores, que va destinado para el tema del servicio exterior, gastos de nuevas embajadas. La estructura presupuestaria de cada entidad ya tiene definida en su línea de trabajo los propósitos de a dónde van destinados esos recursos, de tal manera que cuando la institución viene y aplica el decreto ya aprobado por la Asamblea, lo ubica esos recursos de acuerdo a la línea de trabajo en lo que está. Eso se puede verificar en el portal de transparencia fiscal cada presupuesto institucional, y como les digo, la línea de trabajo tiene cada uno de sus propósitos y allí está destinados los recursos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, cuando habla de gastos relacionados con derechos de vía, para preparar estudios para proyectos de inversión, ahí ya está también establecida la estructura presupuestaria. El Ministerio de Obras Públicas, por su naturaleza, desarrolla estudios. No todos los estudios concretizan finalmente en proyectos, porque depende de la factibilidad, la disponibilidad de recursos y las prioridades. Pero a nivel institucional se pueden identificar cada uno de esos propósitos en las líneas. Y en cuanto a la estimación de ingresos, efectivamente hay una estimación preliminar tanto de ingresos como de gastos al inicio del ejercicio, y conforme estos se van ejecutando, en el caso de los ingresos se van devengando, se van estableciendo ya las diferencias, si esos son excedentes y pueden aplicarse al presupuesto. Ahora, esos excedentes en esta oportunidad lo que están financiando ciertas prioridades, porque las demandas que remiten las instituciones son mayores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguna entidad puede remitir, mire, necesitamos adquirir o renovar equipo informático, pero se hace la valoración si realmente eso va en consonancia con las prioridades estratégicas, ¿verdad? Si eso realmente no habrá otro gasto que cubrir. Pero básicamente eso de manera general, diputada, pero con gusto tal vez en otra oportunidad, ya que no tenemos el propósito de la visita, fue la incorporación de esta parte de los excedentes, se puede preparar información adicional. Gracias. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Hago la pregunta porque me parece que es lo más adecuado para poder darle seguimiento al presupuesto, que estas asignaciones queden ya en la ley del presupuesto. Vamos a reformar la ley del presupuesto. Entonces, y si ya existe entonces una definición de las líneas presupuestarias en las cuales se va a utilizar, ¿por qué no traer el proyecto de decreto de reforma con el detalle como se ha hecho en otros pasados decretos de incorporaciones de refuerzo presupuestario? Esa es la pregunta que dejo planteada, ¿no? Y agradezco las respuestas también, y creo que también es un tema para debatir en la comisión. Gracias. Quizá lo último mencionarle es que siempre las demandas de las instituciones son mayores a lo que nosotros traemos en esta oportunidad. Ellos lo priorizan, y además cuando hacen la aplicación del decreto, las instituciones ahí ya no queda a discrecionalidad, porque la ley como tal no establece que deba de venir unidad presupuestaria y línea de trabajo. Eso no lo establece la ley. Pero cuando las instituciones ya hacen la aplicación del decreto, en ese momento ellos ya ponen unidad presupuestaria y línea de trabajo, y nosotros verificamos que cuando ellos están aplicando el decreto, lo están realizando dentro de su institución, nosotros verificamos que la aplicación se haga conforme
conforme las necesidades que ellos nos presentaron y que en ese momento han priorizado. Pero ya esa verificación la hacemos nosotros cuando se está haciendo la aplicación del decreto. Y con relación a los ingresos, pues al tener el monto definitivo, nosotros podríamos compartirle ya el dato exacto del cierre del abril 2024. Diputada Calleja. Gracias, buenos días. Sí, buenos días todavía. Bienvenidos. Buenos días, colegas diputados. Buenos días a todo el equipo de comunicaciones y también al pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Voy a hablar desde mi experiencia como ministra y como funcionaria pública, porque creo que en la práctica nos vamos a entender mejor, y esto es sobre todo para que el pueblo salvadoreño pueda entender. Yo creo que el pueblo salvadoreño lo entiende, pero por si hay algunos colegas que todavía no lo han entendido después de 3 años ya en el ejercicio, vamos a tratar. Primero que nada, deberían de revisar la ley de presupuesto. La ley de presupuesto nosotros la aprobamos y está colgada, la pueden bajar y la pueden revisar. En la ley de presupuesto, obviamente va a grandes rasgos cuánto se le pone de presupuesto a cada una de las carteras del Estado, pero no hay un detalle, es decir, no existe el detalle de para compra de mesa de centro, número tal, tanto, para computadora, tanto, para lapicero Bic, tanto, no va ese detalle. Pero va el rubro grande, porque luego cada uno, ojo, cada año el Ministerio de Hacienda, por ahí de agosto, septiembre, tiene ya los lineamientos establecidos de cómo se va a trabajar, cuáles van a ser las prioridades del Estado para trabajar el presupuesto general de la nación, y manda estos lineamientos con unos techos presupuestarios que cada una de las instituciones del Estado deben respetar. Luego, esos techos, obviamente, según necesidades, se pueden ir moviendo en ejecución, como se le llama, es decir, en el ejercicio del presupuesto. Los presupuestos en El Salvador se aprueban un año antes, tienen que aprobarse antes del 31 de diciembre del año fiscal anterior para iniciar a ejecutarse a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año fiscal subsiguiente. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay un ministerio X que tiene un techo presupuestario de, voy a poner un número cualquiera, 20 millones de dólares? Entonces, pero en ejecución, esos 20 millones de dólares se dividen en varias, las grandes son las líneas o los rubros, las unidades presupuestarias. Entonces van 54, 50, 50, 51, 52, 53, 54. Luego esas se subdividen en otras líneas, o sea, 50,001, 50,002, 50,003 y así cada una de las líneas de las unidades presupuestarias. Son rubros presupuestarios, por decirlo así. Por ejemplo, todas las contrataciones, indemnizaciones, pago de patronales, etcétera, se encuentran todas juntas en una unidad presupuestaria que tiene diferentes líneas, y cada ministerio hace el detalle de la ejecución de esas líneas presupuestarias. Por ejemplo, ¿qué sucede si y en cuanto a los proyectos de inversión, desde que usted presenta su presupuesto por allá de agosto-septiembre del año fiscal anterior al que está ejecutando, usted debe presentar los proyectos de ejecución, porque a esos proyectos Hacienda les asigna un código especial, ¿sí?, que van todos esos proyectos de inversión para ese año. ¿Qué sucede? Muchos proyectos de inversión no se ejecutan completamente en un solo año fiscal. Y entonces usted va haciendo
va modificando la ley de presupuesto para ir integrando los presupuestos que se van necesitando para la ejecución del proyecto de inversión. Por ejemplo, un paso a desnivel. Usted tiene el proyecto de inversión en el que va a hacer el paso a desnivel, pero el paso a desnivel necesita varios pasos anteriores al inicio siquiera de poner la primera piedra de ese paso a desnivel. Varios estudios sismológicos, topográficos, medioambientales, factibilidades, etcétera, 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 compra de vía, etcétera, pero de verdad, etcétera, etcétera. Entonces usted va agregando. ¿Qué hace cada ministerio? Cada ministerio le dice, mire, es necesario, señor Ministerio de Hacienda, porque según Constitución es el Ministerio de Hacienda el encargado de velar por la ejecución presupuestaria. Y solamente ellos tienen la posibilidad de venir a la Asamblea y solicitar estos cambios. Entonces, nosotros como diputados lo aprobamos o no lo aprobamos. Entonces, cada ministerio le manda una solicitud al Ministerio de Hacienda y le dice, mire, Ministerio de Hacienda, yo necesito hacer estas nuevas obras, estoy en esta otra situación de este mismo proyecto de inversión, por lo que necesito que se agregue al presupuesto tanto dinero que se va a ejecutar en estas líneas presupuestarias. El Ministerio de Hacienda viene, lo recoge y viene a la Asamblea Legislativa para hacer estas presentaciones, como nos hace el equipo técnico del Ministerio todas las semanas, para que nosotros podamos entender qué es lo que están haciendo ellos. Se modifica la ley del presupuesto general de la Nación y cuando ya está modificada, que ya hablamos que vienen rubros grandes, ya cuántas bolsas de cemento, cuántos ladrillos, cuánto se va a pagar en honorario de las personas que van a trabajar en ese proyecto, etcétera, etcétera. Eso ya va directamente en la modificación que hace cada uno de los ministerios. Así funciona. Entonces, no sé si me equivoco en alguna parte, pero creo que no, vamos bien porque no lo he visto acá. Entonces, así funciona para que todos entendamos cómo es. No es que vamos a integrar en la ley del presupuesto general de la Nación cuántas bolsas de cemento van a comprar, cuántos ladrillos, cuánta grava, cuánta arena, cuánto, etcétera, para hacer ese paso a desnivel. Entonces, porque eso está dentro del portal y lo va a justificar el ministerio que está a cargo de hacer esta modificación dentro de su presupuesto. ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando. Entonces, cada día, dentro de un año, el Estado debe de hacerse cargo de ir respondiendo a esa realidad. No se pueden aprobar presupuestos a futuro. Y eso es algo que también tenemos que entender. Porque a veces dicen, es que presupuestaron mal. Es que todavía el proyecto va paso a paso y se va fondeando conforme se van pasando todos esos pasos. También sucede, por ejemplo, con los préstamos que se hacen. Se hacen los préstamos, por ejemplo, por $200 millones que se van a invertir en educación. No es que el BID desembolsa los $200 millones en ese momento, sino que ese préstamo va en fases y según se van ejecutando las fases, se desembolsa y Hacienda tiene que venir acá para integrar esos desembolsos al presupuesto general de la Nación que corresponde a cada una de las carteras a las que ha sido asignado el presupuesto. ¿Sí? Entonces también, para que podamos entender cómo se maneja el presupuesto general de la Nación, creo que es súper importante poder tener este diálogo con Hacienda y por supuesto si nunca hemos estado ahí, pues preguntar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. ¿Una participación adicional? Diputado Soriano. Muchas gracias, presidente. Esos son los momentos que a mí me llenan de mucha satisfacción de la función pública. Hemos visto desde la llegada del presidente Bukele la asignación y el destinar fondos de una forma que nunca antes se ha visto, no solo para el oriente del país, sino también para el Departamento de la Unión. ¿Y cuál es la visión acá? Primero, dotar el Departamento de la Unión de activos productivos
que sirvan de fuente para establecer nuevas formas de crecimiento económico en la región. Y estamos hablando no solo del departamento de la Unión, sino del oriente en sí. Un puerto de la Unión que ya asignamos fondos para comprar las dragas. La nueva frontera de La Metillo, la más nueva de la región, la más moderna, ya está funcionando perfectamente. Y hoy venimos ya con la inclusión o la incorporación del proyecto de inversión del Aeropuerto del Pacífico al presupuesto general de la Nación. Decían los opositores que el aeropuerto se iba a quedar en render, que solo estaba plasmado en el plan Cuscatlán, pero que no se veía nada. Bueno, miren, cuando se puede trabajar, se pueden llevar a cabo las cosas que se proponen. Y para mí es muy importante que hoy podamos incorporar 19 millones de dólares para continuar con la otra fase del proyecto del Aeropuerto del Pacífico. Año 2020 trabajamos la preinversión. Año 2021, en la misma preinversión, trabajamos la etapa de adjudicación del proyecto. Febrero del 2022, marcamos el final de la etapa de preinversión, que esto incluye el informe final de factibilidad del proyecto. Hemos venido trabajando en etapas. Un proyecto que no es un proyecto pequeño, estamos hablando de la obra de infraestructura más importante en toda la historia del Departamento de la Unión. Hemos venido trabajando también la base legal para la ejecución del proyecto, y esto lleva tiempo, lleva recursos. Eso comenzamos en abril de 2022, aprobando como Asamblea Legislativa la ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Siempre sobre la base legal para la ejecución, trabajamos la normativa de adquisiciones y contrataciones con la que ahora es DINAC. Pasó de ser la DINAC, antes era la UNAC. Y esto especificaba los lineamientos para la adquisición y contratación para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto del Pacífico. Luego, en junio del 2022, pasamos a la ejecución presupuestaria en el proyecto. Y eso también lo hicimos mediante el decreto legislativo número 430, donde se asignaron 12 millones de dólares para reforzar las asignaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para financiar la etapa 1 del proyecto del Aeropuerto del Pacífico. Diciembre del 2022, a través del decreto legislativo número 593, asignamos también 6.3 millones de dólares para financiar la planificación y realización de acciones previas que permitirían dar inicio a la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Siguiendo la misma línea en la ejecución presupuestaria, mediante el decreto legislativo número 701 de marzo del 2023, asignamos recursos propios por 5.8 millones de dólares para financiar la planificación y realización de acciones previas que permitan continuar con la fase inicial de la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Hoy, mayo de 2024, estamos siempre en la etapa de ejecución presupuestaria. A través del decreto del proyecto, decreto que está aquí en estudio, se van a asignar 19.4 millones de dólares que ya estaban disponibles en caja y en banco. Es decir, se ha trasladado siempre hacia el siguiente año para poder continuar, hoy sí, incluyendo el financiamiento de la ejecución del proyecto de inversión 8.634, construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico. ¿Qué quiero decir con esto, pueblo salvadoreño? Que hoy el proyecto cuenta con nombre y apellido en el presupuesto general de la Nación del año 2024. Y estos son los primeros fondos que se están asignando, de fondos que ya tenía disponibilidad CEPA, para poder arrancar ya con el proyecto en sí. Gracias por visitar nuestro canal, suscríbete para mantenerte bien informado.